A propuesta del equipo de Canal, la Junta decidió por unanimidad solicitar la concesión del doctorado honoris causa de la Universidad de Granada al escritor José Saramago. Esto es algo que yo creo que es un motivo de satisfacción y de orgullo, que él lo acepte y esa petición formal en este momento le hago. Yo ya he terminado. Lo importante es la entrevista que la profesora Ángela Olaya le va a hacer a José Saramago y naturalmente su propuesta. Gracias a todos por su asistencia. Además de esas gracias al público, quiero hacer dos agradecimientos más que me parecen de absoluta justicia. El primero a la Facultad de Letras, en la persona de la vicedecana de Cultura, Remedios Ávila, por brindarme el honor de entrevistar en este ciclo del intelectual y su memoria a un escritor como José Saramago. El segundo es que quiero hacer constar públicamente que tal vez nada de esto sería posible si Fidel Villar Ribot, que conocía personalmente a José Saramago desde 1984, no lo hubiera invitado como poeta y lo hubiera traído por primera vez a Granada en noviembre de 1986, cuando era director del aula de poesía de la universidad, por lo que le doy las gracias muy especialmente. Cuando varias personas se citan y se encuentran, alguna de ellas presenta a las que no se conocen entre sí. Más que conocer, creo que conocer es un verbo muy difícil, a las que no se reconocen entre sí, a las que no pueden identificarse a simple vista, a las que ignoran quiénes son las otras y, por supuesto, también cómo son, aunque eso sí que es imposible saberlo. En esta ocasión nos hemos citado aquí y nos acabamos de encontrar, yo diría que más de varias personas, y absolutamente todas conocen o reconocen al menos a uno de los presentes, justamente a quien tengo sentado a mi lado, mientras desconocen quiénes son muchos de sus vecinos de asiento, así como me desconocen a mí misma. Es evidente que sería una presunción por mi parte, además de una ironía, pretender presentaros, en este sentido del término, a José Saramago. No sé, tal vez él debiera presentarme a mí. En todo caso, y para cubrir el protocolo, les presento a José Saramago, uno de los poquísimos escritores e intelectuales no comprometidos. Sí, no comprometidos hoy con el capitalismo. Hay que decirlo porque es eso, y no los relatos de ciencia ficción que a veces tenemos que oír o leer, lo que produce alergia primaveral, por decirlo suavemente, aunque estoy segura de que son pinchazos dolorosísimos, al resto de escritores e intelectuales expertos en enmascarar la realidad de la explotación con su brillante pluma. Aunque tengamos la oportunidad, creo que hoy no deberíamos tratar de desnudar al escritor José Saramago de sus libros para conocer más directamente al hombre José de Sousa Saramago, no solo porque este programa no es Esta es su vida, sino porque, habitado por sus propios personajes, letra a letra, palabra a palabra, libro a libro, él ha colocado entre él mismo y nosotros, sus lectores, a sus libros como espejos deformados en los que mirarlo y como escudos, refugios o trincheras tras los que asomarse. Pero tampoco creo que hoy se trate de realizar un seminario sobre la obra de José Saramago, con el objeto de que, a través del análisis de cada texto, veamos al escritor y al hombre al mismo tiempo saludarnos y decirnos adiós. Y eso incluso dando por hecho que en su obra narrador y autor se confunden, que él está en sus novelas, aunque no esté en ellas su vida. Sin embargo, es evidente que todos queremos utilizar esta oportunidad porque sabemos, y me permito utilizar unos versos de Bertolt Brecht, que a la buena gente se la conoce en que resulta mejor cuando se la conoce. ¿Cómo lo hacemos? Bertolt Brecht nos cuenta en otro poema cómo surgió el Tao Te Ching, mientras el maestro, el sabio Lao Tse, iba camino de la emigración. Recordad que, cansado de la maldad cada vez mayor del país, se monta en un buey,
llevando solo lo necesario, la pipa en que fumaba cada noche, el libro que leía a todas horas, algo de blanco pan. 4 días después se encuentra con un aduanero que al comprender que es un maestro, ¿alguna cosa de valor? Ninguna. Pregunta al guía que lo acompaña, ¿qué ha llegado a saber? Y ante la respuesta que el agua blanda hasta a la piedra acaba por vencer. Lo duro pierde. Le propone darle cobijo y le pide, escríbemelo, díctalo a este niño, no lo reserves solo para ti. El maestro contestó, quien pregunta merece una respuesta. Como saben, al cabo de 7 días, el guía dio al aduanero 81 sentencias. Y Brecht, casi al final de su poema, nos dice, al sabio hay que arrancarle su saber. Esta facultad te da hoy y siempre que tú quieras, cobijo, José, para que yo me convierta en aduanera y trate de forzarte a ese ejercicio de memoria característico de este ciclo, que aunque pueda ser doloroso, es un antídoto contra el olvido. Y el olvido sé que es para José Saramago la verdadera muerte. Ahora bien, prometo no hacerte 81 preguntas. Antes de pasar a la primera, te voy a plantear una cuestión que un amigo tuyo y mío llamaría básica para prevenir a la sala de lo que podría pasar. Que mientras urdes tus respuestas o comentarios, podamos estar asistiendo en vivo a la forja, a la fabulación de un nuevo relato, de una nueva novela. Tú dices que nosotros habitamos... Tú dices que nosotros habitamos en la memoria, en una memoria, en la memoria que tenemos de las cosas. Insistes mucho en la importancia de la memoria porque te parece que vivimos o habitamos, y creo que diferencias entre vivir y habitar, en ella. Además de otras posibles interpretaciones, quieres decir que un escritor, un intelectual, pero no sé si te parece que es igual o distinto, en el caso de cualquier otro hombre que ni sea intelectual ni escritor, hace un uso ficticio de la memoria, que siempre se reconstruye el pasado inventándolo. Bueno, en primer lugar, antes de contestar, las gracias por el doctorado honoris causa que ha sido anunciado y que acepto con todo el reconocimiento del mundo. Luego, las gracias por la recepción y por la atención y por la paciencia, seguramente, que vais a tener que tener. Gracias por todo, gracias por Granada, gracias por Fidel, gracias por... Bueno, gracias a Pilar, que ella hace unas cantidades de coisas, unas que sabe y otras que no sabe. Unas que sabe cuáles son as consequências e outras que nem poderia imaginar-las. Gracias ao Ayuntamiento de Orce, que me he enterado, que me han nombrado hijo adotivo, por eso de la balsa de piedra y del hombre de Orce. Todo eso, gracias a todos, gracias y muchas gracias y infinitas gracias. Bueno, la memoria es una cosa buena, porque gracias a ella es que nos vamos reconociendo a nosotros mismos. Pero puede ser una cosa mala. A veces se dice, por ejemplo, que los pueblos no tienen memoria. Y es cierto. Cada uno de nosotros tiene una memoria, la conserva, la defiende, la cambia, la transforma, para que la memoria en cada momento sea algo en que se pueda uno reconocerse no en lo que ha hecho de mal, o de feo, o de grosero, pero la memoria puede ser algo que nos está dando siempre razón. Es decir, la memoria va cambiando. Si no respetamos nuestra propia memoria,
la memoria que tenemos se vuelve cómplice de nosotros. Pero si la respetamos, ya es distinto, aunque siempre se puede preguntar qué es lo que significa eso, respetar su propia memoria. En primer lugar, tratar de no mejorarla, aceptarla como lo que es. En segundo lugar, quizá elegir dentro, en la memoria que cada uno tiene de su propia vida, lo que le parece más auténtico. El momento o los momentos en que podemos, y puede que no sean todos ellos favorables a una idea simpática que busquemos tener nosotros mismos, incluso puede que haya sido la memoria de un momento difícil, complicado, en que ha sido necesario tomar decisiones que nesse momento pareciam absurdas e que com o tempo, bueno, se confirma que realmente eram absurdas ou uno se dá conta que era o único que poderia haver hecho. Pero a memória pode ser outra coisa, pode ser algo como, en el fondo es como una estatua de arcilla blanda que el sol va resecando, que la lluvia va ablandando. Siempre es arcilla, pero siempre está cambiando. Lo bueno, o lo que sería útil, sería reconocerse en la arcilla auténtica, aunque todo lo demás cambie, uno puede respetar su propio origen, su propio lugar. Quando eu digo lugar, é o lugar que uno tiene en el mundo, reconocerse ahí. Y eso me lleva, en mi caso personal, aunque esto pueda parecer sorprendente, que la memoria, cuando yo digo que nosotros habitamos en una memoria, vivimos en un lugar, pero habitamos en una memoria que puede ser memoria de ese lugar, pero que puede ser memoria de otro lugar. Si me preguntan en qué lugar de la memoria yo habito, en el sentido más auténtico de estar y de seguir estando, yo diría que sigo estando en mi pueblo. Y cuando a veces digo lo que igual puede sorprender, porque uno tiene esta idea que me parece un poco absurda, o no será tanto, si nos damos cuenta que todos lo piensan, que la vida es una especie de carrera para llegar a algo a que normalmente podemos llamar realización, no sabemos muy bien qué es lo que quiere decir eso, pero lo decimos, triunfo, éxito. Pero quizá la vida no sea eso, quizá la vida sea sencillamente eso, de estar en ella, de estar en el mundo e interrogarse sobre qué es lo que uno está haciendo aquí. Y yo creo que el momento en que uno se pregunta más qué es lo que está haciendo, aunque la pregunta no la proponga, es cuando uno es niño. Entonces si me preguntan, pero ¿y usted a dónde se ve? ¿A dónde se encuentra? Y yo podría decir que yo me encuentro cuando tenía 8 años o 9 años en el pueblo. Y me preguntaba sin preguntarme, porque el niño no se pregunta, el niño hace preguntas a los demás, pero el niño no se pregunta a sí mismo. Pero él está allí. Y cuando yo escribiré un día, espero poder hacerlo, un libro que se llamará El libro de las tentaciones, y que tiene una epígrafe que dice algo tan extraordinario como esto: déjate llevar por el niño que has sido. Y me pongo a imaginar una situación en que cada uno, yo no diré cada uno de vosotros porque la mayoría sois demasiado jóvenes, porque el niño que habéis sido está demasiado cerca de vosotros. Pero outros más que estão aqui, mais maiores,
Porque el niño es como si fuera una especie de fatalidad. Uno tiene que pasar por allí, pero pronto se olvidará. Pero yo creo que no. Yo creo que el error más grave que se puede hacer es olvidar a ese niño. Y cuando yo me pongo a imaginar una situación en que yo, por ejemplo, cuando salga de aquí, o ahora mismo, al lado mío aquí hay una silla donde no está Ángela Olario. Hay una silla invisible y aquí está un chico que tiene 7 o 8 años y que se llama José de Sousa Saramago. Si pudiéramos ir por la vida llevados de la mano por ese niño, no seríamos nunca uno, seríamos sempre dos en uno en dos. No es porque yo imagine que el niño es la situación ideal de la vida, que es como una especie de edad de oro, pero el niño lo tiene todo, aunque no lo sepa. El niño de mi pueblo ese no sabía que llegaría al premio Nobel. Y tampoco el premio Nobel estaba en su vida, esperándolo. Y otro niño tampoco sabe que dentro de 5, 10, 15 años se convertirá, por ejemplo, en un asesino. Y esta es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos haciendo de los niños? ¿Qué es lo que estamos haciendo de la memoria que tenemos de los niños que hemos sido? Porque en qué momento todo ha cambiado en una dirección que no estaba escrita, porque el destino no existe. Pero algo ocurrió. ¿Por qué es que no damos atención unos a los otros? ¿Por qué es que en el momento exacto en que deberíamos intervenir, no intervenimos? ¿Por qué finalmente? Porque vamos perdiendo todos los días la memoria, la auténtica memoria, y la vamos sustituyendo por memórias falsas, memórias que están ahí solo para alabar-nos en nuestras grandezas, disminuir la importancia de nuestras debilidades o de nuestros defectos. Essa memória cúmplice em lo bueno, algumas vezes, pero desafortunadamente, muitas vezes, em lo malo. Em termos mais práticos, se me perguntam de onde é que eu estou habitando, se me ha vuelto um pouquinho complicado, porque quizá não seja por uma casualidade que uno sempre hemos ouído dizer que quando se chega a uma idade é como se o círculo se estivesse completando, e aunque uno não esteja volviendo ao lugar onde começou, pode que o lugar onde está tenga alguna similitud, no en el paisaje, no en nada de lo que es aparente, pero en algo de mucho más profundo. Entonces, de alguna forma, yo puedo decir que al mismo, y esto afortunadamente lo digo, al mismo tiempo que yo sigo habitando en ese pueblo de Portugal, pobre, gente rude, analfabeta, sencilla, a veces un poco bestia, hay que decirlo, pero essa calidad humana que podia uno surpreender más allá de las apariencias, al mismo tiempo es como si yo hubiera estado a lo largo de toda mi vida buscando algo que yo llamaría la simplicidad y la armonía. Y mi mayor fortuna no es el premio Nobel. Mi mayor fortuna es que a esas alturas de la vida, 76 años vividos, yo me encuentro como si estuviera en ese momento justo en el pueblo, en la vida, y en ese sentimiento, en ese sentido de totalidad, de algo que estaba necesitando el último ajuste y que en este momento ya lo es. Entonces, yo estoy viviendo una vida doble, que no quiero perder el niño que he sido, pero al mismo tiempo es como si ahora mismo el niño que no sabía nada de lo que podía ser
supiera finalmente quién es, no por el triunfo, no por el éxito, no por el premio Nobel, no por nada de eso, pero sencillamente por eso, por ser. A veces me preguntan, ¿y la felicidad? Digo, no hablemos de la felicidad, hablemos de algo mucho más importante, que es la armonía. Entonces, y aquí, y con esto, todas mis respuestas van a ser demasiado largas, quizá, pero no tengo más remedio. Es que en el fondo es esto, es llegar a ese momento en que uno no pide nada más a la vida, y no es porque lo tenga todo, es porque cree que por lo menos tiene todo lo que necesitaba. Y aquí no cuentan los bienes materiales, aquí eso no cuenta. Lo que cuenta es que la piedra más sencilla que tú tienes en la mano se puede convertir en una especie de amistad. Llegar a este punto, yo creo que es lo mejor que se puede desear. Eso ¿qué es lo que llevaba? La pipa y el libro. Es decir, ligero de equipaje. Y se puede preguntar, ¿pero usted cómo puede decirlo? Hace 4 o 5 meses le han regalado $1 millón, porque está hablando de ligero de equipaje. Es que se puede tener todo eso y seguir siendo aquí ligero de equipaje. Y eso es lo que cuenta. Voy a pasar a la primera pregunta. No era una pregunta. Era una cuestión previa. Venga la pregunta. Supongo que te acuerdas de Álvaro de Campos diciendo, siendo portugueses, conviene saber qué somos. O nunca me siento tan portuguesamente yo como cuando me noto diferente a mí. No intento emular al barón de Secondat, más conocido como Montesquieu, ni en el sentido de la pregunta, ni en el sarcasmo con que la realiza en 1721. Pero lo primero que quiero preguntarte es esto. ¿Es usted persa, señor Saramago? ¿Nos queda la esperanza de poder ser persas si queremos? Bueno, yo creo que todos somos persas. Siempre somos persas, es decir, el otro nos mira como a persas. La mirada que nos convierte en persas es la mirada del otro. Y el otro, cuando nos mira y nos mira como a persas, cuando nos convierte en persas, significa eso que no nos reconoce como su semejante. Cuando Montesquieu se preguntaba, no él, pero en la boca de un personaje de su libro, pero ¿cómo es que se puede ser persa? Esa es la demostración más clara, más rotunda de la incapacidad de entender el otro. Si uno se pregunta cómo es que se puede ser persa, es porque solo se sabe reconocerse como quien es. No reconoce al otro en su identidad, en su diferencia, en lo que sea, lo que hace que el otro no sea yo. Y en esa pregunta que puede ser, que la causa, el motivo de esa pregunta, que puede ser, en los casos más inocentes, una simple pregunta de quien quiere saber, ingenua, puede ser al mismo tiempo la muestra del desprecio. ¿Cómo es que se puede ser negro? ¿Cómo es que se puede ser indio? ¿Cómo es que se puede ser pobre? ¿Cómo es que se puede ser todo lo que nosotros creemos que no somos? Partiendo de un principio de que lo que yo soy es lo bueno, es lo importante, es lo serio, es lo digno, y todo lo que no sea yo, que no soy persa, ni negro, ni indio, eso sí, eso. Entonces, pero al mismo tiempo, no aceptamos que el otro se convierta en uno de nosotros. O sí lo aceptamos condicionalmente.
Esto ocurre mucho con los inmigrantes. Si yo soy francés, por ejemplo, y no quiero hacer el trabajo sucio que la sociedad necesita, importo a portugueses o a gallegos o a andaluces. Pero eso durará el tiempo que dure la necesidad. Pero si mañana se inventa una máquina para hacer ese trabajo sucio, pues los inmigrantes que parecían haber sido recibidos, pues no, se convierten rápidamente en persas y fuera. La verdad es que está por saber quiénes somos. Decimos retóricamente que somos una especie. No somos una especie. Bom, desde um ponto de vista zoológico, sí, somos. Pero, bueno, somos esto. E o mundo, o espetáculo que o mundo nos oferece, não é o mundo de uma espécie que se reconhece a si mesma como espécie e que se respeita a si mesma e a seus componentes como uma, pertenecientes à mesma espécie, ao contrário. Há a espécie rica, a espécie pobre, a espécie persa, a espécie que não é persa, e nós estamos buscando, e não hemos buscado nunca, ao final, a lo largo de toda uma história, o que chamamos a história da humanidade, não existe nada que se pueda chamar a história da humanidade. Existe a história de los que han hecho na história e a que chamamos história da humanidade e onde não está a maior parte da humanidade. O reconhecimento del outro é o trabalho quizá mais difícil que se apresenta a nossas mentes. Empezar por reconhecerlo, o que não significa aceptarlo, porque de cada vez que eu digo a vezes que uma palavra quase tão mal, um conceito quase tão mal, tão desgraciado como a intolerância, é o conceito de tolerância. A tolerância é casi... La tolerancia, mira, la intolerancia es criminal, pero la tolerancia es ofensiva. Yo no tengo por qué tolerar a otro. Tolerarlo es aceptarlo provisionalmente, siempre. Aceptarlo mientras me convenga. Aceptarlo mientras su presencia no me moleste. Pero en el momento en que pase esa presencia a molestar-me, yo passo imediatamente de tolerante a intolerante. Então, acabemos com essa falácia de dizer que a la intolerância se opõe à tolerância. Não. O que se opondria à la intolerância seria um conceito que não existe e que seria, a palavra suena um pouco bárbara, e que seria igualância. Isso sim. Os persas van a existir por cantidad de años todavía. Pero bueno, si empezáramos cada uno de nosotros a decir que también somos nosotros persas incluso dentro de la familia, es que en la familia también hay persas, que no faltan. Cuando un hombre pega a su mujer, allí hay un persa. Hay uno que se cree que no es persa, que es él. Y hay otro a quien tratan de reducir a la condición de persa, que es ella. Esto está en la calle, esto está en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Y hay que estar todos los días, a cada hora, vigilando, no a los demás, a nosotros mismos. A ver si no vemos tantos persas y vemos muchos más. Los seres humanos que todavía no hemos logrado ser completamente. Tus abuelos maternos, que tanta importancia han tenido en tu vida, se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caixinha. Sin embargo, tu segundo apellido es Saramago y no es un seudónimo. Cuéntanos qué pasó cuando fueron a inscribirte al registro civil. Cuéntanos qué azares pueden construir el nombre de uno. Bueno, esa es una historia divertida. Es una historia
partida que no es la única, porque yo tampoco nací cuando nací. Yo no nací cuando nací, yo soy alguien que desde el principio de su vida, es decir, yo soy toda una falsedad, yo no soy auténtico. Lo que yo estoy diciendo, lo que estaba diciendo antes no es cierto, es decir, yo soy una mentira con piernas. El caso es que, según mi carnet de identidad, mi pasaporte y todo eso, yo nací el 18 de noviembre, no es cierto, yo nací el 16. Bueno, esto ocurre muchísimo, y sobre todo en los pueblos. Cuando yo nací, mi padre estaba afuera a trabajar, y llegó 32 días después de yo haber nacido. No estaba cuando yo nací. No sé si eso me ha hecho algún daño, la no presencia del padre, creo que no. Y lo que pasa es que para no pagar una multa, porque el plazo para declarar el nacimiento de un niño es de 30 días, lo era, creo que lo sigue siendo. Entonces él, que llegó al registro civil 2 días después, ha dicho que nació el 18. Bueno, no es cierto. Si alguien quiere felicitar-me por mi cumpleaños, hágame el favor de hacerlo el 16 y no el 18. Pero las cosas no terminam aquí, porque cuando mi padre ha ido al registro civil y el funcionario le preguntó, ¿y el niño cómo se va a llamar? Y mi padre le contestó como su padre, como yo. Mi padre se llamaba José de Sousa. Y bueno, y lo que pasaba es que la familia tenía un apodo, la familia de mi padre tenía el apodo de Saramago. Saramago es jaramago, esa hierba que anda por ahí, que ahora es el tiempo de ella, sobre todo en mayo, abril, mayo, en las sierras y también en los tejados y todo, aparece mucho. Y sin que mi padre se diera cuenta, el funcionario escribió que el nombre, mi nombre era José de Sousa Saramago. Añadió por su cuenta al nombre el apodo de la familia. Mucha suerte, porque los apodos de mi tierra, de mi pueblo, no eran todos tan pacíficos. Algunos eran de una grosería absolutamente. Qué suerte he tenido. Una, solo para dar quizá el ejemplo menos chocante, ¿no? Una familia que existía entonces y durante muchísimos años, no sé qué es, si todavía esa familia existe o si haya perdido el apodo, se llamaban corrotos, lo que significa culo roto. Y había dos más que el pudor me impide de decir aquí. Bueno, afortunadamente no era solo eso, Saramago, y así ha sido. Pero lo peor de todo es que nadie se ha dado cuenta de eso, del fraude. Y pasados años, cuando yo me fui a la escuela, ha sido necesario presentar una partida de nacimiento. Y entonces ahí el escándalo en mi casa, que yo recuerdo mal, pero de todos modos lo recuerdo, es que como a mi padre, una vez que había ido, pasado a vivir en Lisboa, onde no estaba bien que uno se llamara Saramago, que era un nombre de pueblo, a él no le gustaba nada, él quería ser Sousa, el señor Sousa. Y había logrado olvidar, por lo menos en la rueda de sus amigos, hacerlos olvidar o ni siquiera tomar conocimiento de que ese señor tenía
el apodo plebeo de Saramago. Entonces mi padre se quedó más que asombrado, se quedó indignado cómo es que tenía un hijo que se llamaba Saramago, porque a él no le gustaba nada de eso, que disparate. Pero la legalidad entonces era la legalidad. No es como ahora, que todo se permite. Dios mío, ¿a dónde iremos a llegar? Y en la escuela le preguntaron, pero mire usted, ¿cómo es que usted se llama Sousa y su hijo se llama... Sí, es cierto que se llama Sousa, pero se llama Saramago. Y mi padre entonces tuvo que explicar todo eso, del apodo, cómo... Pues sí, pero la dirección de la escuela no se convencía y mi padre tuvo que declarar que él, aunque se llamara José de Sousa, también usaba el nombre de José de Sousa Saramago. Y esta ha sido la primera vez, y quizá la única, en que ha sido el hijo que ha dado el nombre al padre. Y esta es la historia de los Saramagos. Ligando con tu respuesta, creo que todos sabemos que carecemos de nombre propio, que el único nombre que tenemos todos es el del padre, excepto tú, que es al revés. Pero en cualquier caso, a ti te obsesiona la temática del nombrar. A partir de Ensayos sobre la ceguera, tus novelas carecen de nombres propios, excepto quizá el Don José de todos los nombres. Me gustaría saber si La caverna, que supongo es una versión actualizada de La caverna platónica, continúa esa línea. Y quería preguntarte cuándo crees que la podemos leer. Y además tenía una curiosidad que no has desvelado aunque has hablado de ello. ¿Para cuándo el libro de las tentaciones? Bueno, si cada pregunta tuya son 2 o 3... Y cada respuesta tuya son 3 o 4. Empecemos por lo más inmediato y más fácil. Yo sí creo que vamos a tener el libro de las tentaciones, pero no sé cuándo. El libro de las tentaciones es un libro de que yo estoy hablando y en el que estoy trabajando un poco hace más de 10 años. Y es un libro rarísimo porque incluso yo no sé si habrá en él tantas tentaciones que justifiquen el título. Pero de todas formas es un libro que es una autobiografía rara, un poco extraña, porque es una autobiografía que se acabará a los 14 años. No es la autobiografía del adulto que yo soy, ni del escritor que yo soy, se acaba a los 14 años. Y esto, como ya se estarán dando cuenta, tiene una relación directa con todo lo que yo había dicho antes sobre el niño. Lo que yo quiero saber es quién ha sido ese niño. Y para eso, por la memoria, porque no tengo otra, porque no hay archivos de la familia que me permitan, no hay fuentes documentales, solo será por la memoria saber quién era ese niño. Yo espero que sí, que un día se publicará. A lo mejor el tema del nombre no me preocupara tanto si yo no tuviera en mi pasado todo lo que hemos dicho antes, es decir, el nombre, qué nombre tienes, qué nombre podrías tener, por qué tienes ese nombre y no otro, y por qué circunstancias tienes el nombre que tienes. Probablemente esta pequeña historia, que es una historia familiar, se convirtió con el paso del tiempo en un tema central para mí. El nombre, ¿qué es eso? Si nos presentamos, y yo desde que llegué aquí ya he sido presentado a unas cuantas personas que no conocía de antes, y siempre me dicen, fulano de tal, y yo, en fin, como soy un poquito más conocido, ya no necesito decir quién soy, ya ni siquiera necesito decir cuál es mi nombre. Pero cuando decimos el nombre, tú lo conoces, sí, se llama Joaquín, pero tú no lo conoces, si solo conoces el nombre que tiene. Por algún motivo, en el ensayo sobre la ceguera, hay un personaje
que es una chica, la chica de las gafas oscuras, que es una prostituta, que en un momento determinado tiene, ella pronuncia unas cuantas palabras que, en fin, que yo las encuentro como definitivas, desde mi punto de vista, claro. Ella dice, hay dentro de nosotros una cosa que no tiene nombre, y eso es lo que somos. Y esto podría llevarnos a una conclusión que es, por lo menos, la que para mí cuenta más. Es que la búsqueda, nuestra auténtica búsqueda, es la búsqueda del nombre que deberíamos tener. Y ya está clarísimo que no se trata de ser Joaquín y pasar a llamarse Fernando. Se trata de otra cosa, que nombre tenemos, lo que significa otra cosa, quiénes somos. Y esa búsqueda, me parece a mí, que es la que estará siempre, y en este momento cada vez más, en mis preocupaciones. Por eso, el ensayo sobre la ceguera, la gente no tiene nombre, porque no lo sabe, no sabe sencillamente quién es. Claro que el nombre puede ser sustituido por algunas cosas que identifican a la persona. Por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera hay un señor que es el médico, y una señora que es la mujer del médico, y la chica de las gafas oscuras, y esto. Y esos son nombres, pero no son nombres en el sentido propio, en el sentido auténtico que damos a eso. Pero lo que pasa es que en los tiempos que estamos viviendo, porque no es por un capricho do autor, no es por una casualidad, no tiene nada que ver con eso, que en estas dos novelas los personajes no tienen nombre. Y no lo tienen porque nuestro nombre, y ahora no estoy hablando de ese a que se refería la chica de las gafas oscuras, nuestro nombre, el nombre que tenemos, José, Fernando, Joaquín, María, Natalia, lo que sea, cada vez tiene menos importancia. Y hay un precedente que no deberíamos olvidar, porque ayuda a entender mejor las cosas, que en los campos de concentración nazis, lo que se tatuaba en el brazo no era el nombre, era el número. Y nosotros nos estamos convirtiendo cada vez más en números. El número de la cuenta bancaria, si la tenemos. El número del carnet de identidad. Y ahora, más recientemente, pero ya lleva unos años, el número de la tarjeta de crédito. El número más importante de nuestra vida es el número de la tarjeta de crédito. Sí. Porque la verdad es que en una tarjeta de crédito puede estar un nombre, pero puede ocurrir, y seguramente ocurre, que hay otras personas con ese nombre. Por lo tanto, el nombre no cuenta, lo que cuenta es el número sí que puede ser único. Y nos están convirtiendo en eso, en números, y más, en los tiempos que pasan. Si yo hago un viaje largo, y se compro algo en China, y luego me quedo en un hotel en Nueva York, y después bajo hasta Buenos Aires, donde entro en un restaurante, y todo esto yo lo voy pagando con una tarjeta de crédito, en la central, o como se llama, donde todo esto, a quien todo esto interesa, poquito a poco empieza a definirse una personalidad de cliente. Yo paso a ser cliente. En los supermercados ni siquiera eres un comprador, o el feligrés, o lo que eres, es el cliente. Nos están convirtiendo, y eso lo sabéis todos, en máquinas de comprar. Y essas máquinas de comprar se definem por seus gustos, por suas tendências, e é neles, tendências e gustos, que penso cada vez que é necessário lançar um produto, porque há que saber para quem e como e por quanto lo van a comprar. Todo esto parece que no tiene nada que ver con la literatura. Sí, quizá no tenga, pero la literatura tiene que ver algo con esto. Y si yo no doy nombres a mis personajes, es porque me estoy dando cuenta que los nombres cada vez tienen menos importancia. Y si es verdad que en la novela todos los nombres, donde no hay nombres,
sino un nombre, el señor José. Que yo me gustaría aclarar que el señor José no es mi alter ego, que yo no me reconozco en él, en nada, y si se llama señor José no es por una especie de, como diría yo, para que el lector entenda que es una especie de doble mío. No, es que yo, como es un personaje insignificante, y los que han leído la novela lo saben, yo tendría que darle un nombre insignificante. E tenho que, com perdão a todos os Josés que estejam aqui, me ha parecido que o nome mais insignificante de todos era mi próprio nome. Por isso é que se chama Senhor José, não por outro motivo. A ver, José, tus mujeres, me refiero a las mujeres de tus novelas. Bueno, a ver, Pilar está ahí. Tus mujeres son como ideas, como arquetipos. Poseen la fuerza moral y constituyen las historias de amor. Pensamos en Blimunda, en Lidia, en María Magdalena, en la mujer del médico, etc. En algún sitio contaste que ese modelo de mujer que se repite de libro en libro, con distintos nombres y en distintas épocas, que en ese modelo de mujer se está larvando una nueva forma de ser humano. A mí me parece que la característica fundamental que otorgas a tus mujeres es la capacidad de sacrificio. Y es esa capacidad de sacrificio la que las convierte en heroínas, como si ese sacrificio fuese un hecho natural. La pregunta que te quiero hacer es, ¿no te parece que esa ha sido la forma habitual de ser humano de las mujeres? Bueno, se parte del principio que la característica de mis personajes femeninos, la característica más importante es el sacrificio. Eso sí, tendría que darte la razón, pero yo no reconozco, a mí no me parece nada que lo que caracteriza mis personajes femeninos sea el sacrificio, que no, y que hago un recorrido rápido por toda esa gente y que no. Mira, Blimunda no se caracteriza por eso, se caracteriza por la fuerza, por el carácter, por la clarividencia, por la capacidad de inventar, por la capacidad de hacer mover las cosas, de ver más allá que la apariencia. De sacrificio, ninguno. Para hablar de antes, Alzado del Suelo, la historia de los campesinos de Alentejo, sí, pero sacrificadas ellas y sacrificados ellos. Y ninguna diferencia. Ricardo Reis, la camarera de hotel que se llama Lidia, de sacrificio nada, de sencillez, de mirada directa sobre las cosas. Ella está enseñando todos los días al señor doctor médico lo que es verdaderamente la vida. Historia del cerco de Lisboa, la balsa de piedra. Pero esas mujeres son unas revolucionarias, se van a la cama con quien quieren. ¿Eso puede ser un sacrificio en algún momento? No. Sí, yo creo que sí. En algunos casos, sí. Pero mira, ellos se van a la cama, las dos mujeres, Joana Carda y la otra, María Guavaira, además de sus hombres, se van a la cama con un señor mayor, que ni siquiera es cama, porque ha sido debajo de un árbol, con un señor mayor que se llama Pedro Orth. Yo creo que no ha sido por eso que me haya nombrado igualativo. No, por bondad, ese hombre solitario, mayor, por lo tanto, que ya casi no está en este mundo, lo hacen por bondad. ¿Y quieres algo más? Pues entonces yo te daré la historia del cerco de Lisboa, María Sara, la mujer que dice al señor corrector de prensa, pues usted ha engañado, pues ahora no tiene más nada que hacer que escribir la historia según su propio engaño. Por lo tanto, la mujer capaz de hacer mover el hombre. María Magdalena enseña todo a Jesús Cristo. Es ella quien explica lo que es el amor.
sacrificio de María Magdalena no lo hay. Y el ensayo sobre la ceguera, la mujer del médico, la que mata, la mujer buena que mata porque tiene que defender a los suyos. Y no, yo creo que te has equivocado y yo tendría que revisar todo lo que he escrito hasta ahora si eso fuera verdad. Lo que yo quiero decir más... Pero parece que, portanto, ao contrário dessa característica da mulher sacrificada e que se sacrifica a ela mesma, eu tenho umas cantas qualidades que pongo na mulher, que são mulheres que não existem, que não han existido nunca, e pelo que me gostaria que existieran. Pero eu estou perdendo as esperanças, porque as mulheres estão perdendo o tempo, estão perdendo demasiado o tempo. Entonces yo, un día de esos, yo escribo una novela totalmente distinta y en que las voy a dejar mal colocadas, ¿no? Porque yo que espero tanto, y no es por nada, eso es si queréis tomarlo como una broma, pues sí, será. Pero la verdad es que yo estoy cansado de hombres. Yo estoy cansado, yo todos los días tengo que leer los periódicos y solo encuentro hombres. Unos con bigote, otros sin bigote, unos bajitos, otros altos, unos morenos, otros rubios, pero todos haciendo lo mismo, todos haciendo lo mismo, haciendo todo lo mismo, estoy harto. Y me doy cuenta que las promociones se preparan para repetir todo eso, con bigotes, sin bigote. Y me pregunto, ¿y dónde están las mujeres? A veces alguna aparece, que se ha llamado Margaret Thatcher. Ahora tenemos una otra señora que se llama Madeleine Albright. Dios mío. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está eso que las mujeres son todos los días? Esa sensatez, ese equilibrio, ¿dónde está eso en la vida pública? Pero, si vosotras no sois reconocidas para nada más que para la cuota, pues entonces esto no. ¿O sois vosotras los persas? Es que el problema está ahí, es que sois los persas del hombre. Y si esto no muda, nada muda, y además incluso sois la mayoría de la humanidad, 52%. Siempre estáis diciendo que las mayorías oprimen a las minorías, pues en este caso no. Es una mayoría que se deja oprimir, y que se ha dejado oprimir desde siempre, que se ha dejado, pobrecitas de ellas. Ay, no. Como ya sabía que no estabas de acuerdo conmigo, tenía la siguiente pregunta preparada para contrarrestar, pero lo vamos a dejar para otra cosa. Y sé que el tiempo avanza. Yo no tenía 81 preguntas, pero tenía algunas más, pero en fin, acortaremos. Te quería preguntar una cosa. Parece que lo que estás construyendo ahora, a propósito de la caverna, también el texto que no aún has terminado, la novela, no sé si intencionadamente es una trilogía de carácter alegórico. Hace algunos años te oí decir que la novela, como género, era un lugar literario, un lugar teórico, donde se acumularían, como en una suma, pero tú lo decías en el sentido de poema homérico, todas nuestras experiencias, que la novela podría tender a la homerización. ¿Sigues pensándola así, como género? Sí, bueno, en eso soy muy coherente, en algunas otras cosas también, claro. Sí, yo creo que sí, por lo menos tal como yo la veo, la novela como expresión de una totalidad de la experiencia y del saber humano. No el saber en el sentido de conocimientos, sino de conocimiento. Eso sí, yo creo que sí lo es. Y sí es cierto que quizá un poco inesperadamente, pero esas cosas no son casi nunca premeditadas, yo me encuentro desde el ensayo sobre la ceguera en el terreno, en el campo de la alegoría.
Y quizá por un motivo que después, a la reflexión, se me ha vuelto más claro, porque al principio yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando conmigo. La verdad es que parece que dejó de ser suficiente decir las cosas como parece que son. La novela decimonónica, en el fondo, se constituía muchísimas veces como un reportaje, es decir, para dar un solo ejemplo, o dos. Balzac, en el fondo, ha hecho una especie de radiografía de la sociedad de su tiempo, la sociedad francesa de su tiempo. Y Zola, casi se puede decir que sus grandes novelas son grandes reportajes. Con el tiempo, y luego con Proust, y luego con Joyce, y todo lo que ocurrió, es como si la novela dejara de tener que ser eso. Y sobre todo por una especie de incapacidad de confrontarse con los nuevos medios de comunicación, como la prensa, el desarrollo de la prensa y muchísimo más la televisión. Es decir, a la novela ya no tiene por qué enseñar, no tiene por qué decir esto es así. O quizá, porque en el fondo siempre hay que intentar decir qué es lo que son las cosas. Pero parece que decir sencillamente esto es así ha perdido eficacia. Entonces, quizá, por lo tanto, esta es una opinión, nada más que eso. Quizá algunos autores, hay un sentido, y este es mi caso, que al igual que en todos los nombres hay un momento en que el narrador o quien sea dice que la metáfora es la mejor manera de explicar las cosas, quizá la alegoría sea igual de necesaria para que las cosas entren más directamente y con más fuerza en el espíritu del lector. Claro que no estamos en el siglo XVII, pero quizá el agotamiento mismo de la novela haya conducido a otras formas, a un regreso a formas anteriores y, aunque por motivos distintos, recurrir una vez más a la alegoría. Alegoria que, por outra parte, não oculta nada, porque é de lo mais transparente. Lo que sí está allí es decir una cosa para decir otra, para decir una cosa para decir la que importa. Y en eso, la caverna, que yo espero poner a trabajar dentro de 2 o 3 meses, más seriamente, la caverna no será muy distinta en ese sentido. ¿Y qué es la caverna? Los que, bueno, aquí todos sabemos, todos sabéis, que la caverna de Platón, ese mito, de que se habla mucho, pero de que no se sacan algunas veces todas las consecuencias. Hay una caverna donde están unas cuantas personas sentadas, atadas, acorrentadas y mirando a la pared que tienen delante. La caverna entra la luz, hay una hoguera, pasan figuras que llevan dibujos, modelos de esto y de aquello. Y sobre la caverna pasan sombras. Y la gente que está allí se cree que esas sombras son la realidad. Y yo diría que si alguna vez, desde que Platón escribió esto, si alguna vez hemos estado en la caverna de Platón, es ahora. Nunca, en ningún momento de la historia, y hablo sobre todo de Europa, nunca, en ningún momento de la historia hemos estado tanto en la caverna de Platón como ahora. Porque tenemos una pantalla, una pared delante de nosotros. Y tenemos sombras, imágenes que pasan. Y cada vez vamos creyendo con más seguridad aparente, claro, que esa es la realidad. Entonces,
yo que no me había propuesto escribir una trilogía, me encuentro, por la fuerza de las circunstancias, en que el ensayo sobre la ceguera, por un motivo, todos los nombres por otro, y la caverna, por lo que hemos dicho, estos 3 libros constituyen, sin premeditación mía, constituyen una trilogía. No quero ser demasiado ambicioso, claro, no me cabe a mí serlo, cabería a vosotros decir sí, tienen razón o no tienen razón, en que, en el fondo, lo que yo estaba tratando, sin saber muy claramente que era ese mi objetivo, era hablar del momento a que hemos llegado, es decir, qué situación es la nuestra ahora, y a partir de lo que estamos siendo ahora, cómo se anuncia el mañana. Y el anuncio de mañana, si es cierto, todo lo que se presenta en las 2 novelas escritas y en la tercera que yo os prometo, pues no sé si el siglo XXI, si en el año 2099 a mí me gustaría vivir, pero ese es un problema personal. Probablemente algunos no, sería necesario, 100 años, pero ninguno de los que está aquí cumplirá 100 años en 2099. Podrá cumplir 118, 119, por aí, e já me diréis, ou já me dirias, quando nos encontrarmos na vida futura, porque lá há, já me diréis se sim é certo. A verdade é que llegamos, y esto está claro para todo el mundo, llegamos al final de una civilización. Se acabó eso en que hemos vivido, en que hemos sido educados. Se acabó. Se está acabando. Y ahora entrará otra. ¿Cómo será? No tengo ni idea. Pero lo que yo me temo es que el mundo que se prepara ya esté enunciado en la caverna que yo voy a escribir. Y en el ensayo sobre la ceguera, que es lo peor de todos, la ceguera de nuestra razón y de nuestros sentimientos, no olvidar nunca los sentimientos. Vamos. No estoy cansado, ¿no? Yo cansado, no, yo soy como Hércules. Vamos a ir, no diré a la última, que eso nunca se dice, a la penúltima pregunta. Tú dices, me atraen más las palabras mínimas que las grandilocuentes. Una propuesta. Dinos una palabra mínima. Ya he dicho una hoy, piedra. ¿Y una grandilocuente? Patria. Pero, atención, patria como yo he dicho. Patria. Porque hay algo a que nosotros pertenecemos y vamos a llamarlo patria o cultura o historia o lengua o lo que sea. Pertenecemos a algo. Porque sería increíble que se perteneciera en este sentido de pertenencia al Barça o al Real Madrid y cada uno de nosotros no se reconociera como perteneciendo a algo más. Pero quiero decirles que no es... Yo hablé de piedra por una casualidad, pero como la casualidad no existe, entonces aprovecharía para decir algo más. En el ensayo sobre la ceguera y en todos los nombres y en la caverna... Yo tengo una pregunta sobre las piedras. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces si no, pero cuéntala, seguro que es la misma. No, es que si es eso, entonces se pierde el efecto, ¿no? O entonces tú... No, yo ya no te la hago. O entonces tú sustituyes esa pregunta por otra. Otra, exacto. Tú cuéntala. No, lo que yo quiero decir estuvimos hablando de alegoría y todas esas cosas. Pues yo me encuentro, yo me veo a mí mismo como si hasta el Evangelio según Jesucristo, lo que yo estuviera haciendo sería describir una estatua. ¿Qué es una estatua?
nosotros decimos, bueno, una estatua es una estatua y punto. No, vamos un poquito más allá. Pilar me está diciendo allí para reducir. No, que te acerques. Que me acerque. Es como ella a veces me dice, apúntame el reloj y todo eso, creí que era eso. No, bueno. Pues sí, realmente hay que acercarse más. Sí, de acuerdo, la estatua es la estatua, pero si lo miramos con más atención a lo que eso significa, llegaremos a la conclusión que la estatua es la superficie de la piedra. La estatua, eso que llamamos estatua, es la superficie de la piedra. La piedra es, esa superficie es que nos está diciendo, yo soy una estatua. Pero, más allá de la superficie, ¿qué es lo que hay? Ya no es estatua, es solo piedra. Entonces, es como si a partir del ensayo sobre la ceguera yo hubiera pasado de la superficie de la piedra, la estatua, al interior de la piedra. Esa piedra que puede serlo todo, que en aquel caso es una estatua, pero podría ser qualquer outra coisa. E al igual que nosotros, que podemos ser qualquer coisa, essa piedra espera el uso. De igual modo, nosotros esperamos el uso que vamos a tener. E aqui há dois usos. El uso que os outros vão hacer de nosotros e el uso que cada um de nosotros hace de sí mismo. Entonces, esa búsqueda de la piedra, de lo que está más allá de la apariencia, que en el fondo no es ni más ni menos lo que ha dicho la chica de las gafas oscuras, hay dentro de nosotros una cosa que no tiene nombre y esa cosa es lo que somos. Eso es lo que aparece como preocupación mía en las dos novelas últimas y, claro, como ya habéis notado, en la tercera. Por lo tanto, es pasar de la estatua a la piedra. Y para dar un ejemplo, para que quede más claro, cuando ese abuelo mío, y yo no quiero estar repetindo sempre o mesmo porque parece que estou haciendo un apelo a los sentimientos y sobre todo a la sentimentalidad, que es algo que no me gusta nada. Pero de todos modos, yo quiero recordar que ese abuelo mío, Jerónimo, cuando antes de irse para Lisboa, me levaram para Lisboa, a los 3 días o 4 días se murió, y se fue a los pocos árboles que tenía y su pequeña finca, pequeñísima, nada, y para despedirlos, abrazándose a los árboles y llorando. Y un pastor, analfabeto, rudo, ¿dónde ha sacado esa sensibilidad? ¿Qué es lo que ha llevado? Enfermo, mal, pobrecito. Aún así, tuvo despedir a sus árboles. Pues ese hombre sabía que más allá de la apariencia de las cosas, hay eso a que llamamos, a que yo llamo la piedra. Él estaba en la piedra y yo no lo sabía entonces. Eso es lo que yo quiero decir con la piedra. Y bueno, y la patria que me perdone si en este caso no la he respetado como parece que debo respetarla. La patria. Bueno, ya sí, para terminar, porque realmente es tarde, yo te quería ofrecer 2 palabras mínimas, que quizá lo sean solo gráficamente y a lo mejor no lo son de verdad, y que tú eligieras una de ellas, si puedes, y si no, que lo expliques. Sí y no. Bueno, yo soy por el no. Pero soy por el no, pero no soy tonto. Porque estoy muy consciente. Bueno, vamos a dar un ejemplo sencillo. ¿Qué es una revolución? Es un no. La revolución es decir no a lo que está, a lo que es, al statu quo.
a la norma, a la regla, a la autoridad. Pero desgraciadamente los nos se convierten muy rápidamente en sí, en otra regla, en otra norma, en otra autoridad, o un statu quo sustituyendo a otro statu quo. Y la tarea del ser humano será o sería, por lo menos es así que yo pienso, sería estar siempre atento al momento de volver a decir no. No se puede vivir en el no, pero hay que usarlo cuando el sí se convirtió en algo impositivo, o quizá peor aún, cuando se convirtió en la nada del pensar, en la nada de la conciencia, en la nada, de la apatía, de la resignación. Eso creo que es lo peor que puede ocurrir. Entonces, como testimonio de la responsabilidad de ser, de vivir, de existir, yo creo que el no es algo que debemos tener siempre presente en nuestro, más que en nuestro vocabulario. Lo que sí me parece es que debemos ter nuestra voluntad armada de un no, capaz de ser un sí cuando es la hora del sí. Pero la historia nos demuestra que siempre, que el tiempo del sí ha sido siempre mucho más largo que el tiempo del no. Pero quizá el tiempo del sí debería acortarse y que el no ocupara más espacio en la vida, no para caer en la, si queréis la palabra anarquía, con todo el perdón, porque la anarquía entendida como es vulgarmente entendida es casi ofensiva, la anarquía es otra cosa. Pero bueno, no es lo que no debería permitir que ocurriera lo que está ocurriendo, y no estoy hablando de los Balcanes, que sería un caso, pero muchos otros. El no, por ejemplo, para algo que vos está tan cerca, no debería permitir lo que ocurrió, por ejemplo, para solo quedarme en esto, para no ir más allá, que hubiera ocurrido lo que ocurrió en Doñana. Es un ejemplo que no tiene que ver con si tú vives mejor o si tú vives peor, no es ese, es un ejemplo sencillo, Doñana. Todo puede ocurrir, las catástrofes naturales ocurren, eso, la vida es a veces una cadena de desastres, de catástrofes. Pero el hecho de que se admita la impunidad, de que no se pide responsabilidad, que es decir, vivimos en el mundo de la irresponsabilidad, y eso la ciudadanía no debería permitirlo. Porque el no es cosa de políticos, tengo que decirles que no. El no sería el arma del ciudadano. El no, y por favor que no me digan que tiene un momento para decir no, en las elecciones. No, ahí no está diciendo no. Ahí está haciendo, ahí se está, yo casi diría, ridiculizando la democracia. Pero yo soy contra las elecciones, no, por Dios, no. Yo incluso diría que debería haber elecciones todos los días, para admitir inmediatamente a los que no están haciendo bien las cosas. Pues lo que yo quiero decir es otra cosa, es que en el momento en que yo pongo mi voto en la urna, delegué mi responsabilidad, la pasé a otro. El no que eventualmente yo introducí allí, contestando o oponiendo a lo que estaba, y el voto puede ser el momento de decirlo, pues se convirtió inmediatamente en sí, porque es un sí dado a una otra persona que hará de mí sí, que es un no al otro, lo que le dé la gana. Por eso es que Solana es secretario general de la OTAN. ¿O no?
Es que el problema está ahí. El mismo Solana que ha luchado contra la OTAN, es secretario general de la OTAN. ¿Cuándo es que ese no se convirtió en sí? Es el problema, y es un problema de ciudadanía. ¿Por qué permitimos nosotros que las cosas ocurran? ¿Por qué lo aceptamos con toda esa resignación? ¿No nos damos cuenta que nos están humillando miles y mil veces? Que es una humillación y no reaccionamos. Y los jóvenes que estáis aquí, ¿qué es lo que vais a hacer mañana? ¿Hacer todo lo que está haciendo ahora? Pues, por favor, no os eduquéis para eso. La universidad está perdiendo su tiempo y vosotros... Yo os propongo un ejercicio muy sencillo. Mayo de 68. El mayo de 68. Pasaron 30 años. Los chicos y las chicas en París, para no hablar de Berkeley, Estados Unidos. Quedemos con París. Los chicos y las chicas del mayo de 68, que tienen ahora ¿cuántos años? 45, 47, 48, 50. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo piensan? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que ocurrió? El no de entonces se convirtió en sí. Si vosotros vais a prolongar la vida del sí, bueno, qué decepción voy a tener en los últimos años de mi vida. Ese es el problema. Por eso el no, que no es el no de la irresponsabilidad, es el no necesario a la vida. Es decir, es que no podemos vivir sin decir no a lo que no está bien, a lo que no está cierto, a lo que es injusto, a lo que es antihumano. Y de ejemplos de o de inhumanidad, para decirlo así, nos faltan todos los días. Y el no tiene que salir de nuestras bocas y mucho más que eso, de nuestras conciencias. Ya está. Gracias. Cuando en esta facultad se creó este ciclo, yo creo que con su intervención y especialmente su última respuesta ha justificado el acierto del nombre. Como ha dicho la profesora Olaya, esperamos tenerlo con bastante asiduidad aquí y con el anuncio que ha hecho el decano de la propuesta de la facultad, el doctor honoris causa por esta universidad, ya con absoluto pleno.